Bueno, hoy es 29 de agosto, Pablo. Sí, señor. 29 de agosto, ¿sí? Que es el día del Abogado, día del o de la abogado. abogada también, ¿no? 29 de agosto, y por eso hemos decidido convocar, ¿sí?, a una letrada, aquí una profesional de cabecera, podemos decir ya. La molestamos por tantas cosas y hoy decidimos convocarla por el Día del Abogado. ¿Cómo estás, Claudia Bogliolo? Buen día, Hola, gracias por venir. Doctora. Buen Doctora. día. Muchas gracias por venir y no es al contrario, no es ninguna molestia, es un placer venir a compartir un rato con ustedes. Charlamos contigo cuando cumplías 30 años en la profesión, ¿sí? Ya no me acuerdo cuándo fue, pero hace un par de años. Yo me recibí en el 87. 87. Así que 30. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Ahora son ¿Sí? 30, van a ser 35. 35 ya, ¿sí? Pero bueno, la verdad que no lo siento, ¿eh? Sinceramente me siento del espíritu igual que como cuando me recibí. De eso se trata. Por Me parece supuesto. que de eso se trata. Lógicamente. Exacto. En líneas Sí, generales. si ¿no? nosotros hablamos de periodismo, yo ya voy para los 20, ¿Viste? haciéndome el periodista. Así que, Pasa, claro. bueno, uno no lo nota. por supuesto. Claudia, ¿y Sí. por qué abogada? ¿Por qué abogada? En realidad, lo que yo tenía claro, no sabía en el secundario, cuando uno está en cuarto, quinto año del secundario, en aquella época, por tomar esa decisión, no tenía claro que si iba a ser sí abogada. Lo que sí sabía era que mi área, o mi área de lo que a mí me encantaba, era el área de las ciencias sociales, la parte humanística. O sea, sí tenía claro, si bien me permito decir que fui una muy buena alumna, nunca me llevé materias y todo eso, nunca me llevé bien con la física, con la química. Con la matemática sí, en una época cuando la verdad que tuvimos de profesor al profesor Marsic en aquel momento, en el que él amaba la matemática y te hacía amar la matemática y saberla y conocerla. Y bueno, ese fue. Pero fue un año excepcional que, si bien aprobaba las materias, no era algo que me gustaba. Sí me gustaba mucho la historia, y me gustaba todo lo que tenía que ver con las causas, las consecuencias, los análisis del hecho histórico, desde lo económico, desde lo político, desde lo jurídico, de todo lo que implicaba las conductas humanas en determinados momentos de la historia. Y ¿no? seguramente te caían más las injusticias. Exactamente, y también tenía una materia que en aquella época se llamaba formación cívica, educación cívica, esos eran los nombres que tenían, en lo que, bueno, estrictamente se estudiaba la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, bien específico, que era como un pantallazo de lo que en aquel momento, no nos olvidemos el contexto, que yo estudié educación cívica en la época del proceso en que la Constitución estaba guardada y nos regíamos por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Yo me recibí en el año 80. O sea que la educación cívica era en ese momento, sí se estudiaba la Constitución, pero era como relatar un cuento, ¿no es cierto?, de lo que supuestamente se aplicaba en un Estado de Derecho. Entonces, bueno, después, cuando llegó el momento de decidir, a mí me gustaba mucho el deporte, siempre me gustó mucho el deporte, y una de las alternativas, dirá, uno no tiene nada que ver una cosa con la otra, a mí me gustaba mucho haber sido profesora de educación física. Yo jugaba al vóley, sigo haciendo deporte hoy en la medida de mis posibilidades, pero realmente pesó más en mí esa vocación de ayudar al otro, de trabajar con las conductas humanas, ¿no? Para lograr justicia, es decir, para lograr todos esos ideales con los que uno sale de la facultad, que realmente en ese momento los ve como que con la abogacía, con el ejercicio de la profesión vamos a poder transformar, solucionar. Lo sigo pensando aún hoy, después de 35 años, sigue siendo mi vocación. Tomo con responsabilidad los trabajos que tomo, porque considero que puedo llevarlo a algún buen puerto para lograr, obviamente, la justicia, pero muchas veces en el camino nos encontramos con otros factores que hacen que a veces arbitrariamente, a veces, bueno, por cuestiones del proceso en sí, de las normas, que a veces no se pueda lograr el resultado que uno espera. Bueno, por eso uno al cliente nunca le puede garantizar un resultado, pero sí garantizarle la responsabilidad y la dedicación a full que uno va a hacer para garantizar, va a poner de sí para garantizar
el derecho que invoca o que pretende defender. Por supuesto. Sí, bueno, por ahí pasa tu trabajo. Ocurre que después, bueno, las decisiones finales las toman otras personas. Claro, eso es lo ¿Sí? que tiene te la pueden profesión. fallar a favor o en contra. ¿no? La profesión nuestra depende de muchos factores, Sí. obviamente del conocimiento del profesional, de la estrategia, de todo, un montón de factores, pero en definitiva las resoluciones las toman otros, ¿no? Exacto. Y dependemos del proceso judicial que lo lleva alguien que no somos nosotros. Por supuesto. ¿En qué rama te especializaste después en la abogacía? Bueno, un poco cuando uno estudia, la novia de los estudiantes del derecho es el derecho penal. Ajá. Un poco que se enamora uno de esa característica que tiene el derecho penal y cuánto le corresponde de pena y cómo puede salir. Pero después en el ejercicio de la profesión, cuando comencé, me orienté más a lo que es derecho de familia, derecho civil en general, derecho comercial, bueno, que ahora están unificados en el Código del 2015, el derecho privado en general, civil, comercial y derecho de familia fundamentalmente. Claudia, y déjame preguntarte también si, bueno, hoy seguís trabajando como abogada, Sí, ¿no? sí, Amén, sí. amén de, digamos, de ser concejal y de tenerte, digamos, como una figura pública a partir de tu participación en política, pero nunca dejaste de trabajar como abogada. Jamás. Desde que arranqué, que tenía 24 años, hoy tengo 59, así que la cuenta está clarita. Y nunca dejé, es más, permanentemente capacitándome, porque obviamente nosotros vivimos atravesados por normas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aunque por ahí no lo percibimos, Sí. porque salimos a la calle y tenemos que cumplir con no transgredir una norma que establece no pasar el semáforo en rojo, Sí. tener el carnet de conducir, si salimos en colectivo, no nos damos cuenta, pero al pedir el boleto, bueno, ahora se la sube, estoy Sí. muy antiguo yo con el boleto, pero estamos celebrando un contrato de transporte, aunque no nos Sí. damos cuenta, vamos a cargar nafta, un contrato de compraventa. Entonces, eso hace que... me perdí lo que estaba diciendo. No, te estaba diciendo que No, siempre seguiste trabajando como Claro. abogada. Por supuesto, Sí. eso siempre. Entonces, la aplicación de las normas, es decir, las consultas vienen diariamente porque uno está atravesado por normas permanentemente y a veces, generalmente, siempre, las normas, la conducta de una persona por ahí entra en conflicto, en colisión con la conducta de otra persona y ahí aparece el conflicto donde debe de alguna manera resolverse. Entonces, ese cambio de conductas que se va produciendo con la sociedad, porque el derecho viene a la saga, el derecho viene detrás de la realidad, precisamente para reglamentar las nuevas conductas humanas, ¿no? Ujú. Entonces, eso exige al profesional responsable, que lo quiere hacer, una permanente actualización y capacitación, porque el derecho de cuando yo me recibí no es el mismo que ahora, y si lo podemos poner un ejemplo más burdo, en la época de la sanción del Código Civil, que se sancionó en 1869 y entró en vigencia en 1871, el de Vélez Arfiel, Sí. no legisló, por ejemplo, no existía, en el Código de Comercio, no existía regulación relativa a el derecho aeronáutico. Claro. Por la sencilla razón de Sí, que sí. no había aviones y entonces no existían conflictos. Lo mismo ocurrió con el derecho laboral. En el Código Civil se hablaba del contrato de locación de servicios, que era algo similar a lo que era el contrato, de lo que después fue toda la legislación laboral específica con lo que surgió como una rama del derecho, como una materia, el derecho laboral, ¿no? Sí, y así en muchas cosas, porque la misma evolución de la vida te va dando distintos aspectos que hay que legislar. Exactamente. Hasta hace poco, por ejemplo, el delito de viralizar imágenes sexuales, de chicos desnudos, eso no existía. El femicidio Sí. era un La crimen figura del femicidio, pasional. Claro. Y te mataban porque te amaban, ¿no? Sí. Y así hay un montón de casos. Por ejemplo, incorporaron en el Código del 2015 Vélez Arfiel decía que se es persona a partir de la concepción en el seno materno, es decir, el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide dentro del útero materno. El Código de 2015 sacó en el seno materno, porque hay otras formas de concepción
que son las técnicas de reproducción Claro. humana asistida, que Sí. no estaban, no era impensado en la No, época sí, de no, por Vélez Sarsfield, supuesto. pero avanzó la ciencia y entonces fue necesario comenzar a reglamentar, si bien no está del todo reglamentado como sí en otros países. Y lo mismo también, lo mismo evolucionó en el caso tuyo en el derecho de familia. Antes no existía el matrimonio igualitario, no existía el divorcio unilateral, va evolucionando. Antes las mujeres casadas eran incapaces de hecho relativo. Claro. Es decir, como las mujeres se casaban generalmente siendo menores de edad, que en el Código de Vélez era a los 22, calcular que una mujer que a los 22 no se casaba Sí, era ya. o por algo raro o porque era la mujer designada por los padres para que las cuiden en la ancianidad, Claro. porque eso también era una También, costumbre, sí, ¿no? sí. Porque era la mujer designada y le corrían todos los novios, entonces ya se casaban 12, 15 con hombres generalmente mayores, entonces pasaban de la potestad paterna directamente a la potestad marital con una restricción de derechos en cuanto, por ejemplo, a la administración de sus bienes, ¿no? Y bueno, entonces eso hace que permanentemente tengamos que estar Sí. actualizándonos. Y bueno, y ahora a partir del 2010, algo a lo que me aboqué y estoy muy, muy enfocada en eso es a la mediación, a una forma de resolución de conflictos que le llaman alternativa, porque es una forma de resolución de conflictos alternativa al proceso judicial, pero que en Capital y en las legislaciones más avanzadas del mundo no es una forma alternativa de resolución de conflictos, sino que es no esperar 5, 10, 8 años para que un juez resuelva quién tiene y quién no tiene razón, sino que, generalmente no ve a las partes, se habla a través de los abogados y abogadas, sino que nos sentamos todos en una mesa donde, en ese caso, yo no actúo como abogada, sino como tercera, neutral, imparcial, como facilitadora de la comunicación, y en donde las partes tienen la oportunidad de relatar las perspectivas desde donde ven ellos su conflicto, y con el asesoramiento cada uno con su letrado patrocinante respectivo, tratar de arribar a un acuerdo, si es posible. Sí, pero sí. muchas veces no se llega a un acuerdo, pero sí se restablece, por ejemplo, en el caso de una sucesión en la que hay herederos, hermanos, inclusive familiares muy cercanos, enfrentados por cuestiones de bienes, Sí. que son cuestiones que a veces en la mayoría no fallan, las discusiones y las peleas en ese tema, Sí, sí, ahí cuando sí. hay algo para repartir. Por supuesto. Entonces, a veces no se logra el acuerdo en ese momento, en una primera audiencia, pero sí se logra restablecer una comunicación Claro. que con la escucha que se hace a través de el relato del mediador o mediadora, despojándolo de toda connotación emocional, ¿no? Porque yo te puedo decir de hermano a hermano, vos sos tal cosa y te pongo un rótulo, pero el mediador o la mediadora lo relata, le hace escuchar a la otra parte, despojándolo de toda la connotación, de todas las cosas que lo califican, y por ahí se puede hasta restablecer el vínculo. Entonces, si eso se logra y si la práctica, la mediación fuera, si no existieran tantos intereses económicos en el medio, como por ejemplo en el caso de los daños y perjuicios, los intereses de las compañías de seguro, que quieren pagar lo menos posible y hacen un lobby terrible para que la mediación no exista, pero sí, en ese caso, a veces lo que quiere el abogado no es la pretensión de la parte, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí. en ese caso, al ir sanando los vínculos, porque si un juez te dice, vos perdiste y vos ganaste, el que perdió va a pagar, porque lo van a obligar, pero ese vínculo no se restablece nunca más. Claro. En cambio, si el arreglo, el acuerdo, se logra, eso significa una justa composición de los reclamos de las partes y intervienen ellos en ese acuerdo, esa relación, ese vínculo queda sanado. Entonces es como que la mediación contribuye a la paz social. Decime, Claudia, la figura del mediador, ¿se estudia? ¿Es una derivación del abogado? Sí. Porque se hace antes no estaba el mediador, no existía. No existía, inclusive nosotros en nuestra generación y bastante tiempo después que yo me recibí, ni siquiera había una materia que nos formaban y nos entrenaban para el proceso judicial. Claro. Para la pelea, para pelear a través de a ver qué pruebas aportábamos para destruir al otro y que después el juez, de acuerdo a la valoración de la prueba, diga quién tiene y quién no tiene razón. Claro. De esta forma hay más participación de las partes
que pueden lo que vale es el relato de las partes. El rol del abogado es el de asesoramiento, en el caso de llegar a un acuerdo y que los derechos sean respetados, pero en realidad es una forma de contribuir a la paz social que es de una derivación de las técnicas que se utilizaban a nivel del derecho internacional público en el caso de las guerras. ¿No es cierto? Vienen de ahí, o sea, la mediación, después se dieron cuenta que se pudo aplicar o se podía aplicar a conflictos entre particulares. Entonces, hoy por hoy sí se estudia y los alumnos y los abogados y abogadas jóvenes sí tienen por lo menos una materia. Nosotros hicimos... Claro. Para poder ser mediador tenés que tener 3 años como mínimo de ejercicio profesional. Nosotros pagamos a dar un examen, fueron 2 años de una especialización. Pagamos doble matrícula, la de abogada y la matrícula de mediador. Y estamos inscriptos en el registro de mediadores de la provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Pero esto se puede escoger o no, digamos. Sí, todo es totalmente... Porque en tu caso quisiste... En mi caso, ser mediadora, ¿no? Nosotros fuimos con un grupo grande de acá de Chivilcoy, de un montón de abogadas y abogados, mayoría abogadas. El primer grupo, que empezó en el 2014, 2012, ahora se cumplieron 10 años, la primera camada de mediadores prejudiciales. Es decir, hay materias en las que cuando un abogado inicia un juicio, te sortean en la receptoría de expediente un abogado o abogada y un mediador o mediadora. Entonces, claro, necesariamente para puede ser que haya acuerdo en mediación y la cuestión termina ahí, o bien que pase ya con el acta de nuestra a la instancia judicial. Uh-huh. Y realmente es muy... Yo reivindico la mediación porque es una forma no adversarial, no agresiva, y donde tienen participación y protagonismo realmente las partes que son las dueñas del conflicto, las que lo sufren, las que lo padecen, las que lo tienen. Sí, aunque en definitiva la decisión final termina siendo del cliente, porque hay algunos que están predispuestos y otros que están cerradísimos y no quieren saber nada. Claro, sí, pero a veces la mediación se cierra en ese momento, pero después se puede reabrir, porque lo que caracteriza la mediación con respecto a la diferencia del proceso judicial es un proceso flexible, pero con una estructura. Claro. ¿No? Pero no, a diferencia de los plazos procesales, que son más estrictos y más duros, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo le escucho hablar y me parece que no se equivocó, ¿no? Cuando tiró la moneda de ser profesor de educación física o abogada. No. Yo quería preguntarle... O por lo menos no te arrepentiste. Ni lo dudé, no. Porque hace poco, recién antes de empezar la nota, charlábamos fuera del aire a raíz de un tema. ¿Cómo impactó en tu profesión la pandemia? Bueno, en realidad en la provincia de Buenos Aires lo que teníamos de bueno, si bien siempre hay cosas para criticar, pero hay muchas cosas para rescatar, que estábamos, inclusive con relación a la capital federal, estábamos muy avanzados en cuanto al proceso, al expediente electrónico. Sí. Bien. Entonces nos tomó la pandemia cuando ya... prácticamente no íbamos a los juzgados, había que presentar electrónicamente y después en formato papel, sí. Y después, se eliminó el formato papel y hacemos todo electrónico con un token, que es el que tenemos que generar en el Colegio de Abogados, que, ahora yo tengo el token de la firma digital, porque también es ese que reemplaza la firma hológrafa, correcto, que me sirve no solamente para firmar escritos judiciales, sino para firmar cualquier cosa, que no sea, aunque no sea judicial. Entonces, si bien, al principio fue un cimbronazo, porque, por ejemplo, con el tema de las mediaciones, que eran presenciales y las teníamos que hacer en Mercedes, que es en el centro de mediación, donde es el asiento de la mediación, en el departamento judicial de Mercedes, nosotros viajábamos, lluvia, truenos, niebla, había que viajar teníamos a cualquier hora a Mercedes. Lo que ocurrió fue... se modificó la ley, estuvimos 2 meses capacitándonos para hacer la mediación a distancia, con distintas plataformas, y se modificó la ley para que quede definitivamente. Está bien. No que era temporario sí, claro, porque había una resistencia en la provincia de Buenos Aires, no sé por qué, a la mediación online, cuando en realidad en provincias grandes, extensas, que Buenos Aires también lo es, pero Santa Cruz,
Salta, Lo que pasa que, ya estaba perdón, te hago un implementado. paréntesis. En la provincia de Buenos Aires siempre somos más reacios Sí, los cambios. a los cambios. Sí. ¿Sí? Bueno, si querés te lo llevo a la política. Ahora volvemos a la abogacía. Todavía se sigue discutiendo si la boleta única papel, si el voto electrónico en otras provincias ya se está utilizando. Volvemos a la abogacía. Sí, Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Bueno, había una resistencia a lo virtual. Era como que tenía que ser presencial. Y bueno, para nosotros fue un problema. Porque yo no se me cruzaba por la cabeza. ¿Cómo voy a hablar con la gente? Yo no estaba acostumbrada a la presencialidad, a la gestualidad, Sí, a todo claro. lo que uno pone en una audiencia de mediación, que realmente hay un compromiso emocional también de las partes, de los letrados y del mediador también, que está escuchando conflictos y tratando de debe mantener, no tratando, la neutralidad, ¿no es cierto? No inclinar la balanza para un lado ni para el otro, ni calificar, con una escucha activa muy, muy atenta e inclusive viendo más allá cuál es el contexto del que viene esa persona o por qué interpreta determinada cuestión de determinada manera, porque todos tenemos un marco en el cual fuimos criados, en donde cómo los mandatos que tenemos internalizados, bueno, todo eso es como todo un mecanismo que el mediador tiene que estar muy atento para advertirlo, y muchas veces se arman por ahí líos que uno también tiene que tener el temple para poder contener, Seguro. ¿no? Para poder... Bueno, y vinculándolo con el tema de la política, bueno, y nos salió la ley y la verdad que nos adaptamos, y hoy por hoy ningún colega, incluido yo cuando actúo como abogada de parte, pido mediación presencial. Tenemos abogados que vienen de compañía de seguro que tenían que venir, o de San Antonio de Areco, el departamento judicial es muy extenso. El otro día tuve una audiencia con una abogada de Capital, un abogado de 9 de Julio, otro de San Andrés de Giles y yo de Chivilcoy. Claro. Y estábamos Sí, todos, sí. hicimos la audiencia, cumplimos con la etapa, en otra fijamos una segunda audiencia, porque la abogada de la compañía tenía que pedir instrucciones, y se hacen, y todos contentos. Por supuesto. Hablaste este es un sueño mío, ¿no? Pero supongo que de muchos también, porque hablaste de viajar con trueno, viajar con lluvia. ¿Se puede llegar en algún momento a tener un tribunal en Chivilcoy? Es una cuestión de presupuesto, ¿no? Acá el Juzgado de Paz de Chivilcoy es un juzgado que tiene un cúmulo de trabajo por la idiosincrasia que tiene Chivilcoy, lo inmenso que es el partido de Chivilcoy, y más que nada por las características de nuestra ciudad, que tiene más trabajo que un juzgado de primera instancia de Mercedes, porque en Sí. Mercedes hay 10 juzgados de primera Lo que instancia. pasa es que me parece Estoy que hablando acá de lo civil. en Chivilcoy precisaríamos un juzgado de familias directamente. Exactamente. Exactamente. Directamente. La idea era crear un juzgado de familia, porque acá las cuestiones de familia, si bien siempre han sido muchas, Sí. pero últimamente en los últimos años se han incrementado muchísimo, y sobre todo con la nueva legislación, que ya no es tan nueva, el tema de las violencias, ¿no? Claro. Sí, Que sí, sí, sí. eso es competencia del juzgado de paz, y entonces eso hace que antes no existiera, no era competencia ese tipo de conflictividad de nadie en realidad, porque cuando a mí me tocó, y esto lo digo con mucha tristeza, yo era prácticamente recién recibida, me tocó asistir a una mujer que me vino a ver porque la pareja, que era la mamá de su segundo hijo, la había arrastrado por estar la calecita de la Plaza Moreno, en bicicleta iba ella, con nene y todo, un bebé, en el asientito de atrás, casi una cuadra. Entonces fuimos a la comisaría. Y en ese momento, como no eran cuestiones menores, porque eran cuestiones de familia que ocurrían adentro de las casas, Sí, y hasta las mujeres, esa mujer, me acuerdo que era una adelantada, por una mujer que tenía una impronta, un carácter, un temperamento que hizo que tomara la decisión de ir a consultar a una abogada. Pero generalmente eso quedaba en las puertas para Sí, adentro. puerta para adentro, seguro. Sí, Y entonces la respuesta, como no había una legislación, y no quiero con esto criticar a la policía ni nada, porque era lo que la ley les mandaba hacer a ellos. Exacto. No nos dieron bolilla, ¿no? Había que ir con 2 costillas quebradas, cosa que sea ya una lesión grave o un ojo negro o algo así, que no era una cuestión de familia, sino que ya era un delito, Ya, sí, ¿no? claro.
Estamos para hablando que... de lesiones. Entonces, ¿qué pasaba? La mandaban de vuelta. Entonces era una impotencia porque no funcionaba, no era así. Entonces, hoy por hoy, si bien eso implica un cúmulo de trabajo agregado a los juzgados de paz, pero bueno, viene a cumplir unas normas de protección que no existían en cuanto a los derechos de las mujeres. Y paralelamente los juzgados, en este caso Paz de Chivilcoy, no ha tenido crecimiento en cuanto a personal, infraestructura, sí, y un montón de cosas, ¿no? Sí. Ellos, la verdad que no tengo nada que decir porque se trabaja con muchísima responsabilidad. El criterio del doctor Banchero es de inmediato ante la denuncia, poner la medida cautelar y bueno, después se hacen todas las investigaciones que haya que hacer, pero él pone a resguardo a la víctima, o sea, trabajan muy bien, pero claro, eso ocupa una demanda permanente y las 24 horas del día que antes no existía, y lamentablemente también aumentó la conflictividad en ese aspecto, muchísimo, por un montón de factores que, bueno, sabemos lo que ocurrió en la pandemia y cómo eso no se sigue incrementando, y los porcentajes de mujeres víctimas de violencia de género y aún de femicidios son alarmantes, escalofriantes. Sí, son muchos los números, las cifras, la verdad que no bajan. No. Pese a todo el avance que se ha logrado, igualmente no bajan, es muy complicado, ¿no? Claudia, te hago la última de mi parte. Sí. La abogacía aplicada a la política, ¿se puede? ¿Se puede aplicar, digamos, lo que es la parte, o sea, ahora te toca estar en el Consejo Deliberante, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿te sirve, digamos, para el tratamiento de algunos determinados expedientes? Y sí, en realidad la formación del abogado es el estudio de las leyes, sí, ¿no es cierto? Y como dije recién, que las leyes nos porque, atraviesan. bueno, las ordenanzas son leyes. Y las leyes nos atraviesan en todos los órdenes de la vida, puedo decir, ¿qué tiene que ver la medicina con la ley? Y bueno, hay una ley que reglamenta el ejercicio de la medicina, y así podemos ir a todas las profesiones. O sea, la ley nos atraviesa a todos y en todo momento. Y para el Consejo Deliberante, que estamos creando leyes, obviamente, y nos regimos por la Ley Orgánica de Municipalidades, y nos regimos por un reglamento interno, tenemos un plus que hace que tenemos incorporado estructuras, inclusive desde la institucionalidad. Si bien cualquier ciudadano o ciudadana puede ser concejal, no hace falta ser abogado, pero bueno, eso te da un plus de comprensión de ciertas cuestiones y sí, a ver, dentro del Consejo Deliberante, cuando hay alguna ordenanza media complicada, seguramente se le consulta a ustedes como abogados, como abogadas, sí, a ver. Inclusive yo estoy muy atenta. Y así mismo cuando vienen los números, ¿no? Para preguntarle a algún contador. Bueno, ni hablar, ya ahí entonces ya se nos escapa, claro. Sobre todo a mí, que no soy muy amiga de los números. Pero a esto me refiero, digo, con el presupuesto el hecho es de una ser, ley también. Claro, obviamente, pero esto me refiero con el hecho de ser profesional y poder tener claro algunos conceptos más que cuando se analiza un contrato, ¿no es cierto? Que un convenio, un contrato que firma que tiene que firmar el Ejecutivo Municipal, claro. ¿No es cierto? Uno lo ve con ojos como si lo estuviera haciendo uno, ¿no? Claro, con ojos profesionales. Porque uno tiene que ver que no dejar después alguna acción o alguna cosa que pueda perjudicar al municipio de alguna manera. Pero bueno, eso sí es importante. Pero bueno, en general la profesión, si bien, bueno, allá lejos decidí ser abogada, y la verdad que es una profesión que me ha dado muchísimas gratificaciones, cuando uno puede darle una mano y ayudar, ¿no es cierto?, a alguien que realmente está en un estado de vulnerabilidad. Si bien uno vive de esto, muchas veces lo económico pasa a segundo plano, y también muchos sinsabores a veces, porque, bueno, a veces la justicia en algunos casos es la injusticia, ¿no? Y no quiero generalizar porque hay muchos abogados probos y buenos, pero por ahí hay casos en los que la profesión, o sea, la magistratura no se toma con la responsabilidad que debiera. Pero bueno. Sí, me imagino que te referís específicamente donde legalmente algo está bien, pero éticamente no.
Claro, hay muchos muchos casos, porque bueno, hay una regla que todo lo que no, lo que uno, lo que se habla es a través del expediente, y lo que se meritúa es a través de lo que está aprobado en el expediente. A veces perjudica, a veces beneficia, pero bueno, pero en general y aplicado a la política también, como decías vos, lo que me resultó muy enriquecedor fue toda la práctica de la mediación. Si bien la política es muy confrontativa y hostil en muchas veces, en muchos casos, pero ese entrenamiento que tenemos nosotros, las mediadores y las mediadoras, en cuanto al continuo trabajar en el conflicto, nos proporciona una herramienta o una escucha, un diálogo o una intervención que a veces consideramos que no es oportuna en ese momento, pero sí oportuna en otras circunstancias. Es algo que creo que enriquece al rol de político del concejal. Claudia, muchísimas gracias por haber venido aquí a la mañana del centro a charlar con nosotros. ¿Sí? Como de costumbre, me sentí muy cómoda con ustedes y bueno, a disposición. Hasta cualquier otra oportunidad. Le mando un muy feliz día a todos mis colegas, a todos los abogados y abogadas, y que a partir de ahora ya no hablamos más de colegio de abogados, ni de caja de abogados, ni día del abogado, sino que hablamos de colegio de la abogacía, caja de la abogacía y día de la abogacía, dándole la perspectiva de género correspondiente que nos merecemos, que corresponde. Bueno. Claudia Bogliolo con nosotros, la doctora Claudia Bogliolo, charlando un poco, sí, de lo que es la abogacía, pero también de la política, sí, y un poco de la vida, en definitiva, ¿no?